Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Esta es la segunda parte de un programa que tuvimos la semana anterior sobre la ideología de género y sus consecuencias, con un personaje que ha liderado no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional, Samuel Ángel, toda esta defensa de la familia, la defensa de la vida, de la dignidad del ser humano. Y es que hay un marxismo cultural que pretende cambiar lo escrito en cada célula de nuestro organismo, que imprime carácter genético como hombre o como mujer, y no como una reconstrucción cultural, sujeta a cambios donde las diferencias genitales y psíquicas no importan culturalmente, declarándole la guerra a una naturaleza que incomoda y debe desaparecer. Qué bueno que esté con nosotros Samuel nuevamente en el programa y le agradecemos que nos esté acompañando para tener claridad sobre todos estos temas, donde queremos nuevamente decirles a ustedes que en ningún momento somos homofóbicos, porque cualquiera que vea este programa podrá decir, claro, como es un cura y como es un líder católico que está al frente de una fundación o de alguna actividad X o Y, entonces nos quieren atacar. En ningún momento. Lo que no estamos de acuerdo es con aquellos colectivos que quieren imponer sus políticas a nivel internacional y en todos nuestros países. Samuel, buenas noches. Buenas noches, padre. Muy feliz de nuevo de estar acá. Me sorprendió usted con su investigación de la semana pasada y espero que hoy también yo reciba sorpresas de su parte con sus preguntas. Nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico. Cuando un niño y una niña biológicamente sanos creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico, y por tanto debe ser tratado como tal. ¿Por qué queremos negar tanto la naturaleza humana, Samuel? Lo que pasa es que cambió el sujeto de la revolución de la izquierda, es decir, el sujeto de la revolución clásico, del marxismo clásico, era el proletariado, es decir, ¿dónde conflictuaban ellos? En la fábrica, en el empleado, incendiaban las fábricas, conflictuaban, dividían. Como ese discurso ya no vende, ahora los empleados buscan tener un carro mejor antes que ir a incendiar la fábrica, entonces buscaron un nuevo sujeto de la revolución, un lugar donde se pudiera conflictuar a la sociedad, y lo define Judith Butler como el transexual. Entonces, este nuevo sujeto de la revolución está conflictuando a toda la sociedad occidental sobre la base del discurso de negar la naturaleza y la ciencia y imponer la ideología y la presión política. Algunos, incluso académicos, quieren negar que la ideología de género no existe. Así es. Pero raramente uno les pregunta a ellos, bueno, ¿usted qué entiende por ideología? Yo, por lo que he estudiado, sé que es un conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia, como lo planteaba Carlos Marx, o aquello de la concepción de la ciencia política como aquellas ideas al margen de la veracidad que sirven para movilizar grupos sociales. Es una ideología y eso lo tenemos claro, Samuel. Sí, y además es una estrategia para la toma del poder que la hemos evidenciado últimamente mucho en Colombia. Es una estrategia para la toma del poder porque divide a la sociedad, la segmenta y hace que seamos más dóciles a esas presiones políticas. Y el discurso, como no lo maneja la gente, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos totalitarios desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica monopólicamente a través de la cultura, con lo cual nos ideologizan, nos manipulan y nos controlan. Te he escuchado varias veces, es anticientífica. ¿Es probable? Totalmente anticientífica. Como lo dije la semana pasada, no es científico que yo diga que soy una mujer
Y si lo digo, como usted lo mencionó hace un momento, eso tiene problemas de otro tipo, más bien de orden psicológico. La ideología de género, Samuel, quiere implantar que una persona puede culturalmente elegir su sexo. ¿Existen 5 géneros o existen 2 sexos, hombre y mujer? Sí, y es además un gran problema porque existen los 2 sexos, hombre y mujer, pero culturalmente, como lo dije la semana pasada, es una estrategia, no es espontáneo. Hace unos 10, 20 años hablábamos de los ciudadanos homosexuales, los respetamos, viven su vida, pero ahora a base de presión política nos hablan de LGBT, en Bucaramanga van en la Q más LGBTIQ, National Geographic, otrora organización científica, ha caído en esta, se ha rendido a la ideología y saca una publicación que se llama Género, la Revolución, y no habla de 5, sino de 18. Cuando usted entra a Facebook, la versión argentina, que es la misma inglesa y de Estados Unidos, tiene 54. Entonces en esas 54 uno dice, pero ¿qué hay, no? O sea, más allá del abecedario, LGBTIQ, etcétera. Entonces usted encuentra traba, torta, heteroflexible, lesboflexible. Yo les pregunto en las conferencias a la gente qué será heteroflexible, un trapecista, ¿no? Entonces el nivel de discurso es tal que le digo a los padres de familia al principio de las charlas, ¿ustedes cuidan a sus hijos? Todos dicen, por supuesto que los cuidamos. Cuando hablo de Facebook y sus 54 opciones que pueden ser elegidas a voluntad virtualmente, un niñito de 5 años, 6, 7, 10 años se va con la idea de que eso que está en el relato, en el discurso, es una realidad natural y científica. Entonces puede escoger heteroflexible, lesboflexible, y le digo a los padres, ¿ustedes acompañaron a sus hijos a abrir la cuenta de Facebook? El 100% dice no, ahí está. La idea medular de esta ideología, Samuel, es que sexualmente hemos sido construidos. Y si esto es real, entonces uno puede hacer una deconstrucción también en cualquier momento de su vida. Usted puede, en su proyecto de vida, 70, 80 años que usted vive, usted puede hacer 4 o 5 cosas a la vez porque usted vive deconstruyéndose. Ese es un descubrimiento mío, eso es de mi cosecha, y fue que encontré un filósofo nazi, Martin Heidegger, nazi, que decía que nosotros no somos, sino que podemos ser. Él es el padre de Simón de Beauvoir. Entonces él dice, no, usted no es, sino que usted puede ser, a usted le pusieron la receta completa de lo que tiene que ser su vida, es decir, usted pero puede... él lo hablaba ontológicamente. Claro. Pero también de alguna manera ahí se amarraron ahí. Claro, la izquierda que apostata del nazismo toma todo el ideario de Heidegger, filósofo nazi, y lo modifica para volverlo esto que estamos viviendo hoy en día. Increíble, ¿no? Porque la izquierda apostata del nazismo, pero son sus hijos ideológicos. A veces nos cuesta entender algo. ¿Nacemos con género o nacemos con sexo biológico? Nacemos con el sexo biológico, obviamente. Lo que pasa es que el discurso del género es la avalancha cultural y propagandística que estamos viviendo, pero todos nosotros, nuestra generación, vivió clases de biología, taxonomía, fisonomía, y todo lo estudiamos dentro del el mundo de la ciencia, ¿no? Hoy existen... Ahora el tema ha cambiado. Hoy existen, algunas políticas, y tenemos que decirlo aquí muy claramente, promovidas por la ONU, UNESCO, UNICEF, y usted ha sido muy claro y muy firme en denunciar esto. El mismo Banco Mundial, el Fondo de Población, la Organización Mundial de la Salud, para promover e impulsar esta agenda. Hay que vender esa forma de pensar. El anticonceptivo definitivamente desde Nixon se fue a tierra en estos temas del control de la población mundial. Entonces ahora el concepto es este. Me gustaría que hablaras un poco de esto para que los televidentes entiendan. Es increíble, cuando uno estudia las cifras de abortos en el mundo, encuentra usted que hay unas zonas
donde el aborto se ha disparado, que paradójicamente son África y Latinoamérica. Es decir, estamos viviendo un proceso de eugenesia. Ellos reducen la población en los lugares donde consideran que algunas razas deben ser reducidas. Pero como el aborto en el fondo la gente lo entiende mejor y saben que es un asesinato, es un crimen, es el filicidio, es el peor asesinato, es asesinar a nuestro propio hijo, entonces ahora están usando la ideología de género para reducir la población, porque obviamente, como dijo un político colombiano, eso es inane, ¿no? O sea, no se produce, no hay un fruto de una relación de un par de hombres o un par de mujeres. Entonces, a través de este gobierno global, hay gente que dice, pero ¿será que nos viene un gobierno global? Hablan de como un tema un poco apocalíptico, ¿no? Yo les digo, pero vean, no vean solamente la página de la ONU, sino vean la página del sistema de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas muestra claramente cómo hay un gobierno global con un ministerio de defensa global, con un gobierno de la educación, con un ministerio de la educación global como es la UNESCO, que la UNESCO apoya organizaciones como la Alianza Global para la Educación LGBT. La Alianza Global para la Educación LGBT, usted puede abrir la página GALE, por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education, tiene un índice donde dice qué países aceptan la ideología de género, qué países no, y cómo trabajar en torno a que ocurra esto. Y esos países vienen siendo reducidos en su población de manera dramática. Es una de las graves amenazas que tiene Colombia en este momento. Yo lo invito a Samuel para que vamos a un primer pequeño receso y sigamos con esta temática tan importante sobre la ideología de género y sus consecuencias. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Esta ideología de género, Samuel, no se puede sostener definitivamente sin el concurso de los estados. Tal cual. Políticas que muchos estados expanden a expensas de la libertad individual de su ciudadano. ¿Qué se benefician los estados al aceptar estas políticas internacionales? Bueno, primero que todo quiero puntualizar en algo. La ideología de género es estatista. Hay personas que nos dicen, pero ¿qué relación tiene la ideología de género con la izquierda? Pues la izquierda se apalanca en la ideología de género y lo único que le da forma a estas ideas anticientíficas es el Estado, esa base de presión y de fuerza coercitiva del Estado. ¿En qué se benefician? Pues se benefician por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Reducción de la población, división de la sociedad, ruptura de las familias. El manifiesto comunista, escrito en 1848 por Marx y por Engels, dice: querer abolir la familia, hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas. Lo estoy diciendo de memoria, o sea, está escrito así, taxativamente. Los comunistas quieren abolir la familia. ¿Por qué? Porque la consideran la culpable de la generación de la propiedad privada y del capital. Increíble, ¿no? Entonces, en ese sentido es que mutaron a una nueva estrategia que está produciendo los mismos frutos. Hay algunas legislaciones que ya propenden penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados, por ejemplo, Canadá. Exactamente. Si yo, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, me autopercibo Rapunzel y usted en Canadá no me dice con el pronombre femenino, usted puede ser perseguido por la justicia. Quiero decirle una cosa, Canadá es el paraíso de la ideología de género porque Justin Trudeau, su presidente, fue puesto como presidente, no tenía cómo ser presidente, fue puesto porque empezaron a capilarizar el país con ONGs, fundaciones, que empezaron a ser financiadas de manera multimillonaria, entre otros por un señor nazi, George Soros, fue nazi, y lo llevaron al poder. Esto lo quiero puntualizar porque de esa misma manera en las elecciones pasadas tuvimos sorpresas en Colombia. Pero esa investigación suya es única. Lo han denunciado en Canadá
y está en mi libro La amenaza de la ideología de género, con datos, cifras, fechas, lugares, nombres puntuales. Países como Alemania, Nepal, los ciudadanos ya pueden poner una X en el espacio donde dice sexo en su pasaporte. Hoy se nos quiere imponer definitivamente ese totalitarismo lingüístico, introduciendo en legislaciones conceptos ambiguos como orientación sexual, disfrazados de subterfugios, de que todo el que habla de estos temas es porque es homofóbico. Así es, la homofobia no existe, yo le he escuchado varias veces el término, padre, y no existe porque no hay una fobia a los homosexuales que esté en el manual de la APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos, que son los que dicen cuáles son las fobias. Yo, por ejemplo, o alguien puede tener una fobia por decir algo a las arañas, ¿no? Entonces ve una araña, la persona se descompone, le toca salir corriendo, grita, llora, eso es una fobia. Y eso está en ese manual de psiquiatría. No existe la homofobia en los términos que lo usan estos colectivos. Pero ¿qué sí hicieron? No solamente nos criminalizan por no pensar como nos quieren obligar a pensar, sino nos patologizan, es decir, si usted no está de acuerdo, usted es un enfermo. Uno de los lugares donde se ha instalado definitivamente esta ideología es en los sistemas educativos. Me parece que es demasiado delicado ese tema, Samuel. Sí, porque Gramsci, un teórico comunista italiano, en 1937 murió él, escribió en la cárcel algo que se llamó Los Cuadernos de la Cárcel y dijo que no teníamos nosotros que derrocar las estructuras del Estado, sino tomarnos la cultura. Y la cultura está la educación, la ley, la religión. Van por esos tres aspectos y van avanzando mucho en la educación. Y que nos quede muy claro, Samuel, porque nosotros no pedimos una educación excluyente. Lo que rechazamos es una colonización ideológica con intenciones disfrazadas. Así es, lo que quieren es ideologizar a nuestros hijos. Yo les mencioné hace un momento la Alianza Global para la Educación LGBT. Esa Alianza Global en Colombia se tradujo en las cartillas de Gina Parodi y en un programa que en YouTube se llama Diverdiferencias, que son dibujos animados que le enseñan a los niños que ser homosexual es feliz, divertido, a color, alegre, y que ser heterosexual es ser el malo de la película, a blanco y negro, depresivo. Eso ve en los ojos de un niño de 5 años, 6 años, 7 años, le deforma la realidad y lo direcciona hacia un segmento político que es la izquierda y la extrema izquierda. Hoy hay respeto de los derechos a la persona y a la familia a través del Ministerio de Educación en Colombia. No, no hay respeto a través del Ministerio de Educación, ni a través del Ministerio de Salud, ni a través del gobierno nacional tampoco. Un enemigo que con un modelo populista impone conceptos como equidad, perspectiva de género, salud reproductiva, maternidad sin riesgos, no discriminación, derecho a elegir, una sociedad donde vale todo y todo es permitido. No es una sociedad que va en decadencia. Totalmente, y hay una modificación del lenguaje con todo eso que usted está diciendo porque son eufemismos, ¿no? Por ejemplo, hoy dicen IVE. ¿Qué es IVE? Interrupción voluntaria del embarazo. Un aborto es una interrupción voluntaria del embarazo, no es una interrupción. Usted no desconecta al niño, lo interrumpe como un switch y luego vuelve y lo conecta. Eso es una interrupción, pero el aborto no es eso, es el asesinato único del niño que no va a poder ser regresado a la vida, y la mayoría de las veces no es voluntario porque están estos grupos de presión induciendo a que las niñas aborten, pero nos dicen IVE, entonces suena muy bonito, ¿no? Y nos engañan. De esa misma forma están incluyendo algo que precisamente llaman lenguaje inclusivo. Entonces la Universidad de Granada en España, que es una universidad paga con los impuestos de los ciudadanos españoles, saca un calendario inclusivo, donde no hablan de enero, febrero, marzo, abril, sino de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, porque hay que ser inclusivos, increíble. Y estamos llegando a esos límites, ¿no? En Argentina hay un programa que se llama TODES,
o sea, no todos, sino todes, y hablan en esos términos. Es muy, muy curioso porque se escucha feísimo, entre otras cosas. La Real Academia de la Lengua Española apostató de ese supuesto lenguaje inclusivo, dijo que eso no tenía nada de serio, y nosotros estamos viviendo esa avalancha cultural. Hablemos de sus escritos, Samuel, esos hijos suyos. Bueno, yo tengo 2 libros, uno que se llama Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural, que se hizo en el marco precisamente del surgimiento del movimiento de católicos de Colombia, y uno más reciente que los colectivos políticos de extrema izquierda LGBT no me lo han dejado lanzar. Se iba a lanzar en la Feria del Libro pasada, no me dejaron. Esperamos que en la próxima feria se pueda hacer, que se llama La amenaza de la ideología de género, que ya es en el marco del Instituto de Investigación Social Solidaridad. ¿En qué consiste la gira que están haciendo en todo el país, Samuel? Estamos haciendo una gira de conferencias donde le explicamos a las personas este problema de la ideología de género, que no es tan fácil de ser entendido. Si queremos conocer más sobre este tema, ¿dónde lo podemos consultar, Samuel? Bueno, ya tenemos una página de internet que se llama samuelangel.com, ahí encuentran la información. La página ya está en español y en inglés porque estamos haciendo giras también en el exterior. Y estamos lanzando la página del instituto, que también va a estar en Colombia, en Estados Unidos, en México, que se llama socialinvestigation.org. Próximamente estará la versión completa, está en construcción, pero ahí van a encontrar una cantidad de información impresionante, testimonios, escritos, artículos, videos, conferencias, casos de la vida real. Va a salir un testimonio de una niña que explica cómo están ideologizándolos en los colegios, lo que usted, padre de familia, piensa que su hijo está recibiendo en la educación, donde usted lo llevó inclusive al mismo colegio donde usted estudió porque usted fue muy feliz con esos profesores, no es lo que ella o él están aprendiendo hoy en día de estos profesores. Es increíble, y estos niños nos dan su testimonio y nos cuentan. Entonces va a ser un canal de información impresionante. Muchos papás y muchas mamás ven este programa. Seguramente hay una preocupación muy grande en ellos en este momento. Samuel Ángel, como cristiano, como católico, como persona que conoce muy bien esta realidad a fondo, ¿usted qué le diría a estos papás que nos ven en esta noche frente a cómo debe ser la cercanía con los hijos y a veces llevarlos a un sistema educativo que les está cambiando el chip? ¿Qué hacer con los muchachos? Sí, esto nos está implicando un mayor sacrificio, una verdadera responsabilidad como padres. Hablen con sus hijos de estos temas, háblenles. A los padres les da terror hablar de estos temas con sus hijos, hablar de sexo, de relaciones, de qué es un aborto realmente, de qué está pasando con la ideología de género, de por qué tenemos que estar despiertos en estos asuntos. Pero más allá de eso hay un problema educativo, y es que muchas veces, como al niño lo ideologizan o al adolescente, el adolescente llega con ciertos términos donde inclusive le dice a su papá que es un cavernícola medieval, tierraplanista, que parece del siglo XVI, XIV, XV, entonces el padre queda estupefacto, queda helado y no sabe qué decir y prefiere voltear a mirar para otro lado. Eso es un problema inmenso que va a requerir que los padres de familia se formen también, y lo pueden hacer a través de estos canales que estamos diciendo, ¿no? Samuel Ángel, muchísimas gracias. Dios lo bendiga, Samuel. Gracias, padre, por la invitación. Amén. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado. Invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.